Hola, queremos compartir con ustedes la lección del día miércoles 29 de abril. La escritura interpreta a la escritura. Dice, únicamente porque hay una unidad subyacente en la escritura, la Biblia puede funcionar como su propio intérprete. Sin esa unidad, la escritura no podría ser la luz que revele su propio significado. Donde una parte de la escritura interpreta a otra parte y por lo tanto se convierte en la clave para interpretar pasajes relacionados. Vamos a leer Lucas 24-27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la escritura lo que él decía. Lucas 24:44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Dice la pregunta, ¿cómo alude Jesús a las escrituras para explicar quién es Él? La otra pregunta, ¿qué nos enseña esto acerca de cómo podemos utilizar las escrituras? La belleza de permitir que la escritura interprete la escritura es que arroja más luz sobre su propio significado. Al hacerlo, no enlazamos varios pasajes indiscriminadamente para justificar nuestra opinión, sino que consideramos cuidadosamente el contexto de cada pasaje, además del contexto inmediato, anterior o posterior de un pasaje que estamos investigando. Debemos tener en cuenta el contexto del libro en el que se encuentra el pasaje. Además, puesto que en la escritura las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice Romanos 15:4. Según Pablo, debemos estudiar todo lo que dice la escritura sobre determinado tema. La Biblia es su propio intérprete. Debemos compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo del comienzo de la gran controversia de la obra de la redención, dice el libro de Educación, página 190. Cuando comparamos la escritura con la escritura, es importante estudiar la Biblia determinadamente. En lo posible deberíamos hacerlo en sus idiomas originales, o al menos con una traducción apropiada de la Biblia del significado del hebreo y del griego original. Aunque no se necesita conocer los idiomas originales para tener una buena comprensión de la Biblia, ciertamente es una ayuda. El estudio fiel y en oración de la palabra con una actitud de humildad y sumisión seguramente dará grandes frutos. Piensa en la doctrina como el estado de los muertos. Enfocarse en algunos pasajes selectos podría conducir a un error si se ignora otros pasajes. Dice una pregunta aquí. ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia que es reunir y leer todo lo que la Biblia dice sobre un tema para entender mejor la enseñanza? Dice el comentario de Elena G. de White. En Berea, Pablo encontró judíos que estaban dispuestos a investigar las verdades que enseñaba. El informe de Lucas declara que ellos, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Sí, estas cosas eran así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distintos y no pocos hombres. La mente de los bereanos no estaba estrechada por el prejuicio. Estaban dispuestos a investigar la verdad de la doctrina presentada por los apóstoles. Estudiaban la Biblia no por curiosidad, sino para aprender de lo que se había escrito concerniente al Mesías prometido. Investigaban diariamente los relatos inspirados y al comparar escritura con escritura, los ángeles celestiales estaban junto a ellos, iluminando sus mentes, impresionados sus corazones. Los Hechos de los Apóstoles, página 188. Las mentes humanas, sin la ayuda del especial del Espíritu de Dios, considerarán que muchas cosas de la Biblia son muy difíciles de comprender porque les falta esclarecimiento divino. Los hombres no deben ocuparse de la palabra de Dios ensalzando su propia manera de obrar o su opinión, voluntad o sus propias ideas, sino deben ocuparse de ellas con un espíritu dócil, humilde y santo. Comentario de Elena G. de White en el comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 7, página 931.
Dios ha dado en su palabra pruebas suficientes del divino origen de ella. Las grandes verdades que se relacionan con nuestra redención están presentadas en ella con claridad, con la ayuda del Espíritu Santo que se promete a todos los que lo pidan con sinceridad. Cada cual puede comprender estas verdades por sí mismo. Dios ha dado a los hombres con fundamento firme en que es cimentar su fe. Si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, Él no quitará jamás todas las excusas que pueda haber para la incredulidad. Todos los que buscan motivos de duda los encontrarán, y todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla antes que toda la objeción haya sido apartada y que no se encuentren más motivo de duda, no llegarán jamás a la luz. El conflicto de los siglos, página 517. El interpretar mal y dar un sentido forzado, verdadero a medias o místico a los oráculos de Dios es para los agentes humanos en acto que ponen en peligro sus propias almas y las de los otros. ¿Por qué yo protesto a cualquier que oye palabra de la profecía de este libro? Si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Aquellos que por su interpretación humana hacen que la Escritura anuncie lo que Cristo jamás puso en ella, debilitando su fuerza, haciendo que la voz de Dios, oída en instrucciones y amonestaciones, testifique mientras, a fin de no pagar el precio que demanda la obediencia a los requerimientos de Dios. Se han convertido en letreros que señalan en dirección equivocada, hacia senderos falsos que conducen a la transgresión y a la muerte. El libro de la educación cristiana, página 257. La invitación es para que tú puedas estudiar tu Biblia, y te invitamos a que seas parte también de nuestro equipo para que puedas estudiar la lección todos los días. La invitación es esa, y que Dios pueda bendecirte grandemente.